Amigos de Correo del Sur, estamos nuevamente en nuestro sector denominado Mi Doctor, donde hablamos de distintos temas que tengan que ver, pues relacionados a la medicina y a la salud y todo el mundo que hay detrás. El día de hoy estaremos hablando específicamente sobre la impunidad y si esta incide o no en el aumento de la violencia en nuestro país. Para conversar al respecto, ya está conectada con nosotras la doctora Patricia Susana Chavarría Campos. Ella es médico legista, docente titular de la materia de medicina legal en la carrera de Derecho, tanto en la Universidad Autónoma Tomás Frías como en la Universidad Privada Domingo Sabio. También tiene experiencia laboral en el Ministerio Público en Potosí, es perito particular, miembro de la Sociedad de Medicina Legal filial Chuquisaca del Colegio Médico de nuestro departamento. Doctora, antes de iniciar le damos una calurosa bienvenida. ¿Cómo se encuentra? Estamos en Mi Doctor por Correo del Sur Radio. ¿Cómo está? Muy buenas tardes, Marisol. Un gusto, un placer para mi persona estar con ustedes en esta entrevista. Me encuentro muy bien, gracias. Doctora, comencemos a hablar al respecto y quería mencionarle algo que tal vez todos sabemos y conocemos. Se toman acciones, se escucha muchísimo acerca de la lucha en contra de la violencia contra la mujer específicamente. Hay leyes, campañas, discursos, pero la violencia, en vez de disminuir, parece que tiende a aumentar. Y para ayudarnos a entender este fenómeno, en primer lugar, lo que le queremos consultar es cuál es el impacto de la violencia contra las mujeres y niñas acá en Bolivia, tanto a corto como a largo plazo. Bien, el tema de violencia, como su nombre indica, el término violencia es un término tan álgido para todos, ¿no? Para todos en general y en especial para nosotros en calidad de mujeres, Ujú. en el sentido de que cualquier forma de violencia es mala y es una violación desde todo punto de vista de los derechos humanos básicos, ¿no? De las mujeres y no solamente de las mujeres, sino que de todos los que conformamos la sociedad. En realidad, desde mi punto de vista, yo lo considero como una pérdida para la sociedad. El tema de la violencia contra las mujeres, niñas, niños, adolescentes, como está estipulado ahí en el artículo, es un efecto o tiene un efecto multidimensional sobre la salud general de la economía, se podría decir, Ujú. mm, tanto a corto como a largo plazo. A corto plazo, porque las mujeres de hogares violentos tienden a trabajar menos, ¿no? Ese es un punto tan importante. Tienden a trabajar menos horas, a ser menos productivas cuando trabajan, porque el hecho de que sufras violencia en la casa ya de por sí te genera un malestar físico, psicológico y no desempeñas de una manera efectiva tu trabajo. No desarrollas bien tus actividades, ¿no? Ahora, a largo plazo, los altos niveles de violencia doméstica pueden reducir, se podría decir, el número de mujeres en la fuerza laboral, ¿no? Minimizar la Ujú. adquisición de competencias y la educación de las mujeres y desde algún punto de vista resultar tal vez en una inversión pública menor en general, ya que se dedican más recursos públicos a servicios sanitarios por una parte y a servicios judiciales por otra. También se han hecho muchos estudios, se han hallado que los niveles altos de violencia contra las mujeres, contra las niñas, niños, se asocian con una menor actividad económica. O sea, es que incide en disminuir la actividad económica, ¿no? Tanto a largo como a corto plazo, Marisol. Muy bien, doctora, y entrando en materia directamente, ¿cuál será el papel de la impunidad en el aumento continuo de la violencia en Bolivia? Eh, Bien, sabemos cómo está nuestra justicia. Lamentablemente estamos atravesando por un momento bien difícil en nuestra sociedad y, y principalmente en nuestro país el constante
cambio de autoridades, en la intromisión política que existe dentro de lo que es la justicia. Sabemos que Ujú, los órganos deberían actuar de forma independiente, pero no sucede aquello. Lamentablemente hay intromisión de un órgano con el otro, el órgano legislativo con el judicial, y así sucesivamente, haciendo que la impunidad en cualquier tipo de violencia es considerado como violaciones de los derechos humanos. Yo insisto que es una violación de los derechos humanos que de alguna forma podría llegar a perpetuar la aceptación social de este fenómeno de la violencia contra las mujeres. Ese sentimiento y la sensación de inseguridad de las mismas, así como la persistente desconfianza de estas mujeres que sufren violencia en el sistema de administración de la justicia. De alguna forma, sabemos que estos procesos son desgastantes, lamentablemente tienden a ser eh, de costos altos, inversión de tiempo, son desgastantes tanto física como emocionalmente, porque ujú. ese desgaste que uno tiene al atravesar un proceso, ya sea como víctima o victimario, es desgastante desde todo punto de vista, haciendo que de alguna forma algunas de ellas llegan a desistir, lo dejan el proceso, finalmente por los costos elevados de los abogados o porque finalmente hay mucha burocracia. La mujer en realidad se siente insegura dentro de lo que es tanto el Ministerio Público como el órgano judicial. Muy bien. Y hablando de tema de leyes, ¿cuáles son en su criterio las contradicciones de la ley 348 y cuáles son los efectos en la lucha contra la violencia acá en Bolivia? Como lo había ya mencionado en el presente artículo, en el Ujú, artículo que he publicado, la designación de los médicos, ¿no? ok. Hay un artículo que menciona que los médicos forenses deberían cumplir con un requisito específico, estar Ujú, especializados en, en este ámbito, ¿no? En el ámbito de violencia de género, pero yo lo he vivido y he visto de cerca lo que sucede en el Ministerio Público. Lastimosamente, muchos de los médicos forenses, no quiero yo generalizar, lo estoy mencionando desde mi realidad, muchos de ellos ni siquiera tienen un curso acerca de violencia, y para poder tratar ujú, víctimas de violencia, bueno, pues hay que estar eh, bien especializados, hay que estar actualizados y sobre todo sensibilizados con este tema, porque al tratar con víctimas de violencia, estamos tratando con personas sumamente vulnerables. Ahora, entre otras, también encuentro una contradicción enorme, ujú. muy, muy grande, en uno de los artículos que no solamente menciona en la ley 348, sino que también ahora en la ley de abreviación penal, la ley 1173, habla mucho de la revictimización. ¿Qué es la revictimización? Evitar que la víctima vuelva a revivir lo que ha sufrido Ok. en ese momento, sea violencia física, sexual, cualquier tipo de violencia, ¿no? Pero no se cumple. No hay políticas, Ujú, no existen medidas de seguridad para las víctimas en cuanto a la revictimización, porque desde el simple hecho de sentar la denuncia, desde el momento que la víctima sienta la denuncia hasta que llega a la revisión médica, la valoración psicológica, ¿cuántas veces la habrán revictimizado? ok. ¿No? Y respecto a este tema de la revictimización, ¿qué medidas se proponen para evitar esta situación de las personas que denuncian violencia doméstica? La verdad, por eso, Marisol, no encuentro medidas. Simplemente hay Ujú, un artículo que dice evitar la revictimización desde todo punto de vista. Incluso yo había planteado, y siempre se los transmito a los estudiantes, ¿por qué no se utiliza la cámara GESEL, por ejemplo, para una única entrevista? De tal ujú, forma que ahí puedan estar abogados de parte, puede estar el fiscal, puede estar el juez, y tengamos una sola versión de la víctima y trabajar en torno a ello y evitar que la víctima vaya y cuente a todos, ¿no? Finalmente cuenta al policía, cuenta al psicólogo, cuenta al médico, es decir, que pasa por una serie de ujú. procesos de tortura. Para mí es una tortura porque volver a revivir
lo que has pasado y más aún si son niñas es realmente lamentable. La ley que nos mencionó y de la que estábamos conversando, ¿protege solo a la mujer o también engloba a todos los miembros de una familia? Mm, la verdad que encontré un artículo interesante Ujú. donde se plantean tanto preguntas como respuestas frecuentes de la ley 348 y una de ellas me llamó la atención. Hay una pregunta que dice, ¿la adopción de una ley específica sobre la violencia contra las mujeres implica una discriminación hacia los hombres? En realidad no es una ley que discrimina a los hombres porque esta ley no solamente protege a las mujeres, sino que Ujú. protege a todo el entorno familiar que esté sufriendo en su momento violencia, ¿no? Por lo que esta ley, como le digo, sí protege a todos, no solamente protege a las mujeres. De alguna forma sí está dirigida, se podría decir, a las mujeres, pero protege a todo el entorno familiar. Ok. Doctora, la Ley Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia reconoce 16 tipos de violencia. Podemos tal vez comentar algunas que sean pues lejos de la violencia física, porque tal vez muchos piensan que tener moretones o insultos son los únicos tipos de violencia, sea psicológica o física, pero qué otras existen y a cuáles tenemos que estar atentos en todo caso. Bien, en realidad el círculo de violencia que inicia con una fase muy bonita que todas creo que la vivimos en algún momento, que es la fase de luna de miel, ya Ujú. sea cuando la pareja se casa o cuando están viviendo juntos, que esta va alimentando día tras día con un ambiente hostil, donde existe maltrato psicológico y este termina en maltrato físico y al final incluso puede lamentarse con una violencia feminicida, es decir, que aparte de la violencia física, existe otra que es la violencia feminicida, ¿no? Ujú. Que es la acción extrema de la violencia que va a causar la muerte de la mujer. Ejemplo, asesinar a una mujer por celos, lo que vemos frecuentemente, se podría decir hasta cada día en nuestro país. Lamentablemente estamos viendo el incremento de la violencia y esta violencia extrema como es la violencia feminicida. Entre otras, por ejemplo, no podemos mencionar a la violencia mediática, Ujú. que es aquella que se produce por los medios masivos de comunicación, a través de publicaciones, y estamos viendo esto que se está haciendo muy frecuente en los jóvenes, ¿no? Por ejemplo, publicidades que van a exhibir el cuerpo de las mujeres como objetos sexuales, o finalmente por una rencilla familiar existe esa exhibición de la mujer, entre otras, a ver, tal vez le podría mencionar la violencia contra la dignidad, la honra y el nombre, Ujú. que es toda expresión verbal o escrita de ofensa, insultos, difamaciones, calumnias. Ejemplo, calumniar a una mujer, no respetar su intimidad, su vida privada. Después la que conocemos, que está muy frecuente y muy de moda, la violencia sexual, es de lamentar cómo Ujú. se está observando el incremento de los delitos sexuales y no solamente para mujeres adultas, sino que también para niñas. Incluso el otro día nomás escuché la violación de parte de un abuelo para una bebé. Es realmente eh, estremecedor escuchar este tipo de noticias. O sea que no se puede confiar absolutamente en nadie, hay que estar alertas, no descuidar a las niñas, ni los niños están libres de este tipo de violencia. Es decir, que no tenemos confianza ni en la propia familia. Es de lamentar este incremento, Marisol. Ujú. Hace un instante hablábamos sobre tal vez estas contradicciones, algunas cosas que tal vez le faltan a la ley que se pueden observar también, pero dentro de todo esto entendemos que es importante que esta ley se conozca, la 348, que haya concientización sobre los derechos de las mujeres en Bolivia. ¿Por qué y en qué espacio sería prudente hacer esta concientización? Y en la concientización, no simplemente el hecho de conocer la ley Ujú. 348, sino que la concientización tiene que ir desde los más pequeños, o sea, tiene que empezar en el hogar. ¿De qué sirve, digamos, hacer campañas
realizar cursos, talleres, qué sé yo, en centros de madres, en las escuelas, colegios. Si desde pequeños ya los niños, las niñas crecen en ese ambiente, o sea que para ellos es como que se normaliza, ¿no? Mm. Vivir en violencia para los niños, las niñas, resulta ser normal. Por lo tanto, desde mi perspectiva, creo que se debería concientizar desde los más pequeños. Ahora bien, ir escalando, tal vez en la escuela, en los colegios, hacer campañas masivas, no solamente pues esperar el Día de la Mujer, el 8 de marzo, el 11 de octubre, para promover, sino que todos los días es una, para mí es una enfermedad esto de la violencia, por lo tanto tenemos que empezar a erradicarla y todos tenemos que ser parte de ello, no solamente las autoridades, sino que Ujú. todos como miembros de la sociedad. En el artículo que había publicado nos define la violencia según la OMS, la Organización Mundial de la Salud. ¿Podemos reiterar esta definición para que toda la audiencia la pueda conocer, por favor? Claro que sí, existen distintos tipos de definiciones, ¿no? Dentro de lo que es la violencia, pero la Organización Mundial de la Salud la define como toda agresión que se hace efectiva, o sea, que va desde los insultos hasta hacerla efectiva a una persona, a dos personas o a un grupo de personas, ya sea esta violencia física, violencia psicológica, violencia sexual, es decir, que engloba a todos los tipos de violencia, ¿no? Y no solamente a una persona, sino que a dos o a tres o a un grupo de personas, según Ujú. la Organización Mundial de la Salud. Muy bien. Entrando ya en las últimas preguntas, también le queríamos consultar, ¿por qué se dice que la violencia doméstica es un problema estructural y multidimensional también dentro de la sociedad boliviana? Bueno, tenemos que partir desde lo que son los problemas estructurales, ¿no? Que son los verdaderos límites al crecimiento económico. Yo insisto en aquello que al considerarse la violencia como un problema social, este es un problema estructural que limita el crecimiento económico y bueno, pues a fin de caracterizar fácilmente este fenómeno, podemos decir que los problemas estructurales son los que impiden la aplicación de soluciones simples y aisladas. Es un tema tan complejo, Ujú. tan controversial que va a ser difícil aplicar soluciones simples, que tal vez para algunos resulta fácil, ¿no? Endurecer las penas, pero creo que no va el tema de endurecer las penas. Alguna vez me lo dijeron, ¿no? En Bolivia tienen unas leyes bien rígidas, las sanciones son ejemplarizadoras, pero ¿de qué sirve Claro. tener semejantes condenas si el incremento se va dando día a día, ¿no? Ujú. En todo esto entendemos que hay algunas barreras. ¿Cuáles son estas barreras para que una denuncia por violencia de género llegue a los tribunales, llegue a ser condenada? ¿Qué sucede? ¿Cuáles son estos impedimentos? Bien, Marisol, desde mi experiencia profesional, yo lo he vivido de cerca esto porque he sido parte del Instituto de Investigaciones Forenses Ujú. durante 4 años acá en Potosí. He desempeñado mis funciones como médico forense y he visto que una de las barreras principales que todavía está presente en nuestro medio es el machismo. Ok. Lastimosamente, continuamos con ese sesgo que divide a la sociedad, ¿no? Yo te comento de forma personal, en una oportunidad tuve a bien revisar a una víctima de violencia que tenía 9 hijos. La señora de 40 años y le pregunto, pero tantos hijos, ¿por qué? No, porque mi marido no quiere que me pongan los métodos anticonceptivos porque él dice que le voy a engañar. O sea que todavía estamos en esa sociedad machista y de estos casos, ¿cuántos no habrá? Ujú. Entre uno de esos, ¿no? Entre otras barreras que yo pude identificar es el trabajo de los policías. Lastimosamente tengo que decirlo, pero si tú no vas con una lesión evidente a denunciar, para ellos no existe violencia.
Ok. No, ¿de qué le dicen a la víctima? Pero si no te ha golpeado, si no tienes lesiones, ¿para qué vas a denunciar? ¿Por qué no arreglan? ¿Por qué no concilian? Y después ahí nomás se viene lo que es el feminicidio. O sea, no medimos la dimensión que pueda llegar a tener este problema y es otra barrera esta. Otra barrera es la burocracia que vivimos en nuestro medio. Lastimosamente, hay que decirlo así, va la mujer a denunciar y tiene que ir a una oficina, tiene que ir a otra, pasar por una odisea, se podría decir, porque Ujú. quienes frenan son los mismos administradores de justicia, esa burocracia que Ok. lastimosamente empeora las cosas. Y bueno, pues la mujer, ¿qué dice? No prefiero dejarlo así, volver con mi pareja. Y finalmente, esa mentalidad que tienen las mujeres, ¿no? También he visto muy de cerca en lo que son los slims, donde mujeres perdonan a sus parejas. ¿Por qué? Porque no van a tener quien las mantenga. Ese es el pensamiento que Ujú. tiene, ¿no? Si le dejo o si le denuncio, le van a llevar a la cárcel y ¿quién va a trabajar para mí? ¿Quién me va a mantener? Es que todavía existe aquello y tendríamos que empezar a romper aquello, Marisol. Ok. Doctora, ahora sí, la última pregunta que le hacemos. ¿Qué consejos, qué recomendaciones tiene para toda nuestra audiencia, por favor, relacionada al tema del que acabamos de conversar? Bien, el principal consejo es de que todos nos involucremos en este problema. Nadie está libre de sufrir violencia, hasta en las mejores familias se ha visto aquello. Si bien existe una alta incidencia de violencia doméstica en familias que son muy humildes, en familias donde existe un consumo excesivo de alcohol, Ujú. pero también se han visto en familias pudientes, se han visto muchos casos. Entonces, el consejo es de que, bueno, todos nos involucremos, tratemos de ser partícipes de campañas de concientización, como lo dije siempre, quise plantear con mi municipio, pero bueno, aquí más es el Ujú. trabajo político, lastimosamente, el poder hacer campañas de concientización desde los más pequeños. Entonces, tampoco es bueno convertirse en cómplices, ¿no? Porque si somos testigos de que algo está ocurriendo, denunciamos, esa es nuestra obligación, porque si no lo hacemos nosotros, ¿quién lo va a hacer? ¿Quién va a ayudar? Y al final nos están matando, las están matando a las mujeres, ¿no? Muy bien, doctora, le agradecemos por su tiempo, por tener esta conversación con nosotros y será hasta otra oportunidad. Muchas gracias, Marisol. Nuevamente un saludo. Hasta una próxima oportunidad. Buenas tardes. Con esto terminamos este sector denominado Mi Doctor. Agradecemos a Hansa Soluciones Médicas, HP Medical y por supuesto al Colegio Médico de Chuquisaca. Continuamos con más. Esto es Correo del Sur Radio.